Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y en esta ocasión vamos a hacer revisión de lo ocurrido esta semana en América Latina y inevitablemente tenemos que empezar nuestra mirada, nuestra apreciación sobre el encuentro que hubo específicamente en el puerto de Iguazú, un lugar espectacular, unos parajes impresionantes sobre las fronteras que comparten Argentina y Brasil y el Paraguay, y particularmente fue el escenario donde se encontraron los líderes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como también la representación de Bolivia, que sigue en ese larguísimo proceso de adhesión que todavía sigue en ciernes y que de alguna manera pues sirvió como escenario para este encuentro que además de la foto el aspecto encantador del lugar, ciertamente también revelaba un poco los desencuentros, había ciertamente aspectos que se tocaron allí sobre dificultades para llegar a puntos en común, sobre todo considerando no tan solo que era curioso las apreciaciones del propio canciller Cafiero de Argentina, hablando sobre todo en vísperas a ese encuentro con la Unión Europea en el que hablaba de las asimetrías en el desarrollo socioeconómico de ambos bloques, pero también dejaba un poco de lado las asimetrías intra Mercosur que también existe sobre todo con Uruguay, aspecto que reclamaba con mucha amargura el propio Lacalle Pou, entre otras cosas que tienen que ver con el aspecto fiscal, que tienen que ver también con pautas y también ciertamente restricciones en el plano medioambiental para poder avanzar en esta agenda. En ese sentido, me gustaría un poco tu apreciación tu valoración sobre este encuentro que se realiza, que vendría siendo la cumbre número 62 de este Mercosur, que todavía lo vemos que sigue como resistiendo a los embates que ha tenido que padecer la región en los últimos años y que, bueno, todavía sigue aferrándose a esa esperanza de poder ser un agente de desarrollo colectivo en el sur de América. ¿Cómo ves tú esto, Manolo, sobre todo en vísperas a este encuentro con la Unión Europea? Bueno, de una manera agridulce, ¿no? Lo positivo es que Mercosur sigue ahí, ¿no? Ah, digamos, de las nuevas generaciones de los procesos de integración regional que se pusieron en marcha a finales de la década de los 80 y principios de los 90, pues es la que continúa, como lo has dicho tú, con un número de reuniones muy importante. Y eso es muy positivo. Ese hecho creo que es loable y es tremendamente positivo. Y menos favorable, menos positivo, pues porque se avanza poco, ¿no? Se avanza poco y se encalla en cuestiones que son, por supuesto, que son importantes, ¿no? La cuestión de las relaciones con la Unión Europea, la cuestión de las relaciones con China, de este proceso de integración regional, pues son importantes, pero también hay una lógica interna que debería funcionar mejor. Y eso es lo que creo que hemos visto, ¿no? Y que ha traducido a la opinión pública en la reunión de esta semana. Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, ha salido como el malvado del grupo. El comunicado final que solo firmaron entonces Argentina, Brasil y Paraguay, y él bueno, firmó un comunicado en solitario hablando de dos cosas, ¿no? De que hay que modernizar el bloque en primer lugar y hay que revisar los instrumentos de inserción internacional en segundo lugar, ¿no? Bueno, lo primero, nada les impide bueno, que avancen en términos de teoría de la integración regional. Hay mucho escrito y es relativamente sencillo avanzar en la mejora de los mecanismos de coordinación de Mercosur. Pero claro, lo segundo, es decir, todo lo que tiene que ver con la inserción internacional de Mercosur es lo más delicado, ¿no? Y es muy delicado yo creo que por una razón muy obvia, ¿no? Y es
que Mercosur representa un proceso de integración regional entre cuatro socios muy, muy diferentes, ¿no? En términos de tamaño, claro, ¿no? Claro, claro. Uno podría decir, bueno, pero esto también pasa en la Unión Europea cuando uno compara Alemania con Luxemburgo. Pero bien, pero y ahí contestaría inmediatamente que Luxemburgo vendría a ser una anécdota en el proceso de integración europeo, mientras que, claro, Uruguay no lo es. Y sin embargo, pero sin embargo sí que el peso demográfico, de la economía, etcétera, entre Brasil y Uruguay, pues es abismal, ¿no? Y evidentemente Uruguay tiene unos intereses que chocan con los intereses de las grandes negociaciones que pueda tener Brasil o Argentina con China. Y la calle Pou, el gobierno uruguayo, es consciente de que tiene una posibilidad de tener un trato interesante para su economía con China que sobre todo Brasil no puede aceptar. Y Claro. luego está el otro escollo con la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea se ha puesto muy demandante, alguien podría decir que muy exquisita, con los nuevos requisitos medioambientales relativos a las importaciones del sector agropecuario del Mercosur. Y esto hace que tengamos un proceso de negociación Unión Europea-Mercosur, Mercosur-Unión Europea, que lleva paralizado más de 20 años, ¿no? Por una u Claro, otra cuestión. Y ahora resulta que la nueva cuestión desde la perspectiva de Bruselas son estos requisitos medioambientales. claro. Yo creo que el momento, y con esto termino, el momento que vive ahora mismo las relaciones entre la región, América Latina y Europa, es un momento dulce, ¿no? Y que ya lo hemos hablado en otros momentos, el inicio de la presidencia de España, de uno de los organismos, ¿no?, que tiene la Unión Europea a lo largo de este semestre, y sobre todo la cumbre que va a tener lugar en Bruselas, pues yo creo que pueden facilitar algunas de estas cuestiones. Yo siento, y es la nota, repito, pesimista, que haya habido este desencuentro entre, sobre todo, los cuatro presidentes de los cuatro países que componen Mercosur. Claro, aquí hay varios elementos que muy bien has señalado y que ciertamente pesan a la hora de llegar a algún acuerdo importante, que es, por una parte, está este aspecto que tiene que ver con lo interno, con el funcionamiento interno y el seguimiento a la agenda de trabajo en varios niveles y sobre todo la inmensa dependencia que muchas veces esta agenda tiene al ritmo político interno de países que ciertamente no han vivido como momentos de mucha estabilidad también para tomar, digamos, consecuencia de muchos de los acuerdos que ha desarrollado Mercosur en su institucionalidad, ¿no? Entonces, esos son como aspectos también que bueno, de alguna manera pudieran explicar este ritmo un poco lento, que a veces un pasito adelante, un pasito atrás en muchos aspectos. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría también tu apreciación. ¿Cómo lo ves también de cara a los grandes bloques que Manolo ya asomó una apreciación sobre esto? Pero ¿cómo lo ves tú también con este tema también geopolítico que tiene que ver con China, con otros actores, bueno, con la India, con actores también que vienen siendo factores importantes en el comercio mundial? Este acercamiento con la Unión Europea, ¿cómo ves tú Mercosur en este papel geopolítico de 2023? Yo diría para continuar lo que Manolo está planteando, yo diría que hay una clara distinción y esa es quizás no la ruptura, pero sí el contraste tremendo entre la posición de, sobre todo Argentina y Brasil en este momento y lo que plantea eh, Paraguay y Uruguay. Hay como dos visiones, ¿no? Dentro de ese bloque. Y no es solamente la necesidad de acelerar estos acuerdos, tratados, convenios para que se termine de definir, porque creo que una de las críticas más sobresalientes es no solamente, por un lado, lo que dice Lula acerca del proteccionismo de la Unión Europea, también es lo que creo que fue el mismo Lacalle el que criticó que la lentitud con la que se viene trabajando el tema y que no hay
ningún avance. Y a mí me dio la impresión, no sé Manolo qué pensará, pero es como que, bueno, si no llegamos a un acuerdo pronto, aquí cada quien va a tener que buscar cómo definir su relación de manera individual, unilateral, y eso es lo que yo veo como una debilidad, ¿no? Que eso está sujeto a quiénes son los que están en la presidencia, y en este momento están Lula y Fernández, pero Argentina pronto tiene unas elecciones. Entonces, esa fragilidad de que depende de la tendencia de quien esté en el ejecutivo de ese país, es decir, que no hay una política que sea de Estado, sino que es una política de gobierno, eso preocupa. Y creo que esa diferenciación, porque está claro lo que plantea Manolo acerca de el gran tema es cómo relacionarse, por ejemplo, con China, ¿no? A través del bloque y me imagino, ¿no? Que lo que se busca también es evitar que sea esa relación unilateral que pase por el bloque más bien, pero es que también yo añado a esa misma disyuntiva en la que se encuentra buena parte de Latinoamérica con respecto a esa relación y a la influencia china, no solamente en la economía, sino propiamente en la política, es la misma postura de los actores de Mercosur con respecto a los países que están sufriendo retroceso democrático. Veamos los comentarios que se hicieron en el propio Mercosur sobre la situación de Venezuela y las elecciones y la inhabilitación de María Corina Machado. Veamos lo que se planteó sobre las elecciones y la primera vuelta en Guatemala y esta intención que hay de desconocer constitucionalmente o al menos impedirle a Pérez, ¿no? La participación en la segunda vuelta. Es decir, también dentro del bloque hay que hablar de las diferencias propiamente políticas con Claro, que respecto percepción. a su funcionamiento, ¿no? Entonces creo que eso es crítico y eso es clave, lo del tema de China y el rol de China No, ahí. sin lugar a dudas, y que creo que también eso fue uno de los elementos salientes que se destacó, sobre todo y que lo comentamos en su momento cuando hicimos la valoración de la visita de Ursula von der Leyen Ujú, en su exacto. periplo latinoamericano. Y por supuesto, estos son elementos que hablan de precisamente más allá lo que se esconde detrás de la foto de familia, que muchas veces eh, destaca en los medios y ante la opinión pública. Y creo que eso es el valor agregado que uno como politólogo, como analista, pues puede ofrecer sobre las complejidades que encierran estos Hasta encuentros. aquí te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.